cielos y la tierra, aleluya. Él vive y reina. Dios les bendiga, mis amados. Amén. ¿Quiénes dicen amén? Amén. ¿Quiénes están contentos? Amén. Amén. Bueno, yo te pregunto si no es de su incomodidad, las personas que están en la parte de atrás, si pueden ocupar esa banquita de acá porque me siento solo. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Hermanos, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre. La honra y la gloria sea para Dios. Una noche más estamos en este lugar. Queremos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda, porque es un privilegio. Y darle la cordial bienvenida a la hermana Betty y a Silvia, la hermana. Gloria a Dios. Qué bendición que la iglesia acuda, porque a este lugar venimos únicamente con un propósito: adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ya que hemos dicho estas palabras, el propósito de nosotros en este lugar es venir a adorar. ¿Sí? La Biblia dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amados, en espíritu y en verdad. Ese es nuestro propósito. Yo me imagino que ese es el propósito al cual usted ha venido esta noche a este lugar. Y yo pienso que desde lo más profundo de su corazón usted se va a disponer para que escuchemos la palabra del Señor. Y precisamente ese es el tema que les quiero compartir en esta noche. Es un tema en el cual usted se va a identificar en cómo estamos adorando a Dios. Este tema yo lo tenía preparado para un domingo, si Dios me da la oportunidad. Pero bueno, iniciémoslo esta noche, y si no lo terminamos un domingo próximamente. Y yo con esto quiero decirles que eso fue precisamente lo que Dios quiso iniciar en cuanto a la adoración desde un principio. La Biblia dice que Dios tomó un pueblo muy amado suyo, y este pueblo Él lo escogió, un pueblo sencillo, un pueblo humilde, un pueblo en el cual Dios se quería glorificar, y ese pueblo es el pueblo de Israel. Y a través del pueblo de Israel nosotros íbamos a ser los herederos de esa verdadera fe y de esa verdadera adoración. Amén. De hecho, esta adoración cae en lo que la Biblia le llama los pactos. Dios ha hecho varios pactos con el hombre. Desde un principio Dios siempre ha tenido esa característica o ese amor tan profundo de hacer pacto con nosotros los hombres. ¿Sí? De hecho, yo quiero enfocarme en el libro de Levítico capítulo 9, y vamos a leer parte del capítulo 10 para que miremos en qué pensamientos Dios tiene, o dentro de qué pacto se encuentra este estudio que vamos a hacer. Y haciendo un recordatorio de los pactos del Señor, quiero recordarles que Dios ha hecho, o Dios tiene 5 pactos principales para con nosotros los hombres. El primero fue el pacto que Dios hizo con Adán. ¿En qué se basaba ese pacto con Adán? En que Adán tendría vida por medio de la obediencia. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Desobedecimos, rompimos ese pacto, ¿cierto? Y sin embargo Dios lo ha sostenido a través de su gracia. Vemos en el capítulo 3 que el hombre cayó y otra vez el Señor nos restaura. Eso lo puede conseguir en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. También lo puede encontrar en Génesis capítulo 2, del 14 al 17. Amén. También vemos el pacto que Dios hizo con Noé. A este pacto se le llama el pacto noémico.
Yo sé que las personas que han estudiado mucho este tipo de temas me entienden en qué lenguaje les hablo, pero es importante para mirar dentro de en qué ambiente o en qué etapa del tiempo se encontraba el estudio que vamos a hacer. Luego Dios hace un pacto con Abraham. A este pacto se le llama el pacto abránico. El pacto de Noé, el anterior al de Abraham, está en el capítulo 9, desde el versículo 8 hasta el versículo 13, donde Dios hace un pacto con Noé debido a la escena del diluvio que Dios tenía que efectuar, porque dice en el capítulo 5 en adelante que la maldad de nosotros los hombres era mucha. El capítulo 6, el versículo 7 dice que todo pensamiento de todo hombre era para el mal. Amén. Entonces en el capítulo 6 Dios le dice a Noé: construye un arca. Y en el capítulo 7 Noé obedece a Dios. En el capítulo 8 también vemos reflejado ese mandamiento de Dios, y en el capítulo 9 la Biblia nos muestra que Dios hace un pacto con Noé debido a la destrucción masiva que hubo para con los hombres de aquel tiempo. Y Dios en el versículo 13 del capítulo 9 dice: este es el pacto que haré con los hombres, pondré mi arco en las nubes, y eso será señal del pacto entre mí y los hombres, de que nunca más destruiré la tierra bajo el agua. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 9, del 9 al 13. Amén. Luego viene el pacto que íbamos a hablar ahorita, el pacto abránico. El pacto abránico consistía en que Dios hacía una promesa a Abraham en que de él serían benditas todas las naciones. Capítulo 12, versículo 3, capítulo 15, del 4 al 7. Amén. Luego Dios hace una promesa, otro pacto con nosotros los hombres. Lo hace precisamente con el pueblo de Israel, debido a que Dios tuvo misericordia de ellos y los saca de la esclavitud que tenían en Egipto. El pueblo de Dios estaba allí a raíz de ¿qué? Del pecado. Ya sabemos que el pecado fue la causa y es la causa de la tragedia de toda la humanidad. Amén. Y este pueblo se vio involucrado en esa opresión, en ese encarcelamiento o en ese castigo que Dios permitió que ellos tuviesen, para que ellos de alguna manera volvieran a Dios. ¿Cuál es el pacto que Dios hace ahora? Ese es el pacto que se le llama mosaico. Ese pacto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 19, del versículo 5 hasta del versículo 5 en adelante. Si quieren, tomen nota, mis amados hermanos, para que estudien, para que vean lo maravilloso que es Dios y lo misericordioso que es Dios, que a través de sus pactos Él muestra su amor para con nosotros. Ese es el pacto que Dios hizo con los israelitas, donde Él les promete que ellos serían sacerdotes, una nación santa. ¿Qué sucedió con ese pacto? Lo quebrantaron también. En el capítulo 20 Dios le da la ley suya a todos los hombres. Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, ven acá, dile a mi pueblo que yo los haré una nación santa, serán reyes, sacerdotes. Y Moisés fue y comunicó esto al pueblo, y el pueblo, en el versículo 9 del capítulo 19, el pueblo dijo: sí, amén, lo vamos a hacer. Hasta hoy vemos que el hombre no fue capaz de cumplir ese pacto. Pero esta es otra etapa del nuevo pacto, la que vivimos ahora. ¿Sí? Luego del pacto de Moisés, que Dios hizo con los hombres, dándole los 10 mandamientos, viene en el capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23 del libro del Éxodo, y Dios pone en conocimiento los 10 mandamientos que Él instituyó en Éxodo capítulo 20, verso 4, y le dice al pueblo: ustedes van a vivir de esta manera los pactos, este pacto de la ley que yo les he dado. En el capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23, Dios de una manera expositiva, de hecho a eso se le considera el primer predicador que hubo en toda la tierra, se llamó Dios mismo, Jehová de los ejércitos, o Yahweh, el gran yo soy. Fue el primer predicador, donde le dijo a los israelitas: bueno, ustedes ya les di los 10 mandamientos, ahora se los voy a decir
minuciosa y explicada de la manera más explicada posible para que ustedes lo lleven a cabo en su vida cotidiana. Amén. Después de esto, Dios empieza a generar en el pueblo de Israel, o Dios empieza a organizar todo lo que sería el sacerdocio. En el capítulo 24, verso 9 del libro de Éxodo, también vamos a mirar de que ya ahí había un grupo al que se le denominaba los 70 ancianos, en el cual estaba Moisés en el primer lugar. Luego le seguía su hermano Aarón, y entre esos estaban los sobrinos de Moisés, que se llamaban Nadab y Abiú, que los encontramos en el capítulo 10 del libro de Levítico. Amén. Todo esto lo encontramos en la palabra de Dios. Aquí es el punto en donde yo quiero llegar. Pero el último pacto que Dios ha hecho, que es el más grande de todos, es el pacto de sangre por medio de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Ese es el mayor pacto de los pactos, del cual ningún hombre puede quebrantar. Ningún hombre puede quebrantar. ¿Por qué digo esto? Porque Dios, a través de todos los profetas, desde Moisés hasta Juan en el Apocalipsis, Dios permanece en su promesa. Dios es fiel a su promesa. Y dice Jesús en el capítulo 12 del libro de Juan, verso 49, verso 50, dice: yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que he escuchado al Padre. Y el Padre un mandamiento me dio, y el mandamiento de mi Padre es vida eterna. Vida eterna. No vida temporal, es vida eterna. De hecho, en el capítulo 32, versículo 40 del libro de Jeremías, la Biblia dice: y este es el pacto que haré con ellos. ¿Con quién? Con su pueblo, con el pueblo de Israel. Pero aquí vemos desde el capítulo 31, verso 33, vemos que el profeta está hablando que esta bendición de este nuevo pacto sería extensa a todos los habitantes de la tierra. Porque esta profecía es mesiánica, en donde Dios establece un pacto eterno. La Biblia dice: y yo haré pacto eterno, y no se apartarán de mí. Dice el versículo 40, 41, capítulo 31, verso 33 del libro de Jeremías. Esto también lo ratifica el profeta Ezequiel, capítulo 11, verso 19. También lo dice en el capítulo 36, verso 26, 27 y 28 del libro de Ezequiel. Todos los profetas hablaron de esto. Moisés en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 también le dice: y un profeta saldrá de ustedes, y todo aquel que no oyera su voz, yo le pediré y rendirá cuenta delante de mí, dice el Señor. Así que es importante entender lo que han sido los pactos de Dios. Cuando uno lee todos estos pactos y ve la fidelidad de Dios, dice en Números capítulo 21, verso 19: Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará. Él cumple su promesa. Los pactos que Dios hace con usted y conmigo, Dios los cumple. Porque Él es fiel. Fiel es el que lo ha dicho. Amén. Esto es palabra de Dios, y esto lo dice Dios mismo a través de su palabra. Cuando usted empieza a conocer estos pactos detalladamente, y cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted dice: Señor, gracias. Y usted puede dar testimonio de que tiene vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, verso 13 dice la Biblia, dice la palabra del Señor: y estas cosas les he dicho para que sepáis y entendáis que tenéis vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, dice el verso 11, verso 12 y verso 13. Esta vida está en su Hijo. Es en Cristo que tenemos vida eterna. Dios quiere que sepamos vida eterna. Si tu vida no va conforme a la voluntad de Dios, es hora de revisar nuestra vida y nuestra comunión con Cristo. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5 dice: examinaos a vosotros mismos si verdaderamente están en la fe. Nosotros como iglesia tenemos un deber. Primero, identificarnos con Cristo en el nuevo pacto, y a partir de ahí debemos de caminar en integridad y en una comunión con Dios si verdaderamente estamos en Cristo. La palabra nos dice en Salmos capítulo 37, verso 4, dice la palabra del Señor: deleítate a sí mismo en el Señor,
y Él concederá los deseos de tu corazón. Esa es una prueba que tú tienes que hacerte. ¿En qué es lo que más te deleitas? ¿Te deleitas en el Señor? La Biblia dice que si tú tienes un deleite en el Señor, Él va a poner deseos de Él, a su voluntad. Romanos 8:26 dice que el Espíritu todo lo escudriña, del 26 al 28. Dice que Él hace la voluntad de Dios. Cuando tenemos el Espíritu Santo, empezamos a caminar en integridad y en rectitud con Dios, si tenemos verdaderamente a Cristo en el corazón. Romanos 8:9 dice: y vosotros no estáis en la carne, mas vosotros estáis en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Dice la palabra, no lo digo yo. Aquí es donde debemos de retar a Dios y ponernos a prueba. ¿Cuál ha sido mi vida? Si mi deleite, mi confianza, si todo lo que yo quiero hacer va conforme al mandamiento de Dios. Esto es claro en las Escrituras, amén. Esto es claro y Dios lo está diciendo en su palabra. Entonces quiero llevarlos al capítulo 9 del libro de Levítico, el cual vamos a estudiar ahora. Y vamos a mirar qué es lo que verdaderamente Dios quería desde un principio en el sacerdocio levítico, y esto lo vamos a extender hasta los días de la iglesia, amén, hasta los tiempos que estamos viviendo ahora. ¿En qué hemos sido engañados? ¿Cómo hemos adorado a Dios? Vamos a mostrar aquí la reverencia que hemos tenido para Dios. ¿En qué estamos fallando? Yo creo que esta noche usted va a salir pensando: Señor, estoy fallando en esto y en esto. Yo quiero, Señor, que tú afirmes y que tú me llenes de convicción para yo mostrarte verdaderamente que te amo. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Vemos entonces que ya habiendo hecho este repaso de los pactos que Dios ha hecho con nosotros los hombres, más que todo con su pueblo Israel, de los cuales nosotros somos herederos, Dios empieza a instituir desde el capítulo 24 del Éxodo al verso 9. Ahora nos trasladamos al Levítico capítulo 9. Dios aquí instituye y comienza el ministerio sacerdotal. Aquí Dios empieza a acomodar y a decirle a su pueblo cómo es que se le debe adorar. Amén. ¿Cómo es que se le debe adorar a Él? Aquí Dios demandaba al principio, del verso 1 al verso 6, Dios demandaba sacrificios. Estos sacrificios se hacían con qué clase de animalitos, con animales totalmente indefensos, con becerros. En el verso 3 dice que también lo hacían con macho cabrío, con animales que eran considerados limpios y puros para presentarlos en el altar de Dios. ¿Sí? Pero luego en el verso 6 dice Moisés, vamos a ver esto de una manera, yo esto le llamo expositivo, esto es un mensaje expositivo, y dice en el verso 6, entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. ¿Qué nos está diciendo este verso? Lo que dijimos ahorita, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros verdaderamente buscamos a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, la gloria de Dios se va a hacer evidente, mi amado hermano, en nuestra vida. La gloria de Dios va a ser evidente en nuestra vida. No importa lo que estés pasando. La Biblia dice que si, aquí le dice Moisés a Aarón y dice, esto es lo que mandó Jehová y la gloria de Jehová se aparecerá. Dios le está diciendo a Moisés que le diga a Aarón, mira Aarón, si tú te sometes a Dios, si tú haces la voluntad de Dios, tal cual como Él ha dicho en su palabra, como Él me lo ha dicho a mí audiblemente, yo te lo comunico a ti oralmente, Moisés, tu vida va a ser bendecida y la gloria de Jehová tú la verás. Cuando hagas este sacrificio como Dios demanda que se haga. Amén. Eso es lo que Dios está demandando aquí a Aarón y a sus hijos. Verso 8. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Aquí Aarón, la palabra nos está diciendo que Aarón tenía que hacer un sacrificio para que Dios le perdonara sus propios pecados, a pesar que era el sacerdote. Miren nada más lo lindo que es la palabra de Dios. Cuando usted ve el libro de los Hebreos detalladamente desde el capítulo 6 al final, 7, 8, 9, 10, vemos que ahora ese real sacerdocio levítico ahora ha pasado al sacerdote
grande, maravilloso, Rey de reyes y Señor de señores. Ha pasado del ministerio levítico sacerdotal al león de la tribu de Judá. Aquí ya ha pasado de este nivel a este nivel. Pero Dios aquí estaba demandando que Aarón tenía que hacer un sacrificio, primeramente para que Dios le perdonara sus propios pecados. Y esos pecados de Aarón tenían que ser primero expiados para él después expiar otro animal y que cada uno trajera la ofrenda al altar, fuese sacrificado y que cada uno recibiera el perdón de sus pecados. Esto era lo que Dios demandaba al principio. Amén. Por eso le dice otra vez Moisés a Aarón, esto es lo que mandó Jehová hacer. ¿Qué nos está pidiendo Dios ahora en este momento? ¿Qué nos está pidiendo el Señor en este momento a cada uno de nosotros? ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Con este gran sacerdote que nosotros tenemos. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos oportuno socorro, y ese socorro está en las manos de Jesucristo. Amén. Ese socorro ahora está en las manos de nuestro Señor. Amén, amén, iglesia. Ese socorro está ahora en las manos de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Pero miren lo que empieza a suceder en el verso 24 del capítulo 9. Y dice la palabra del Señor que cuando Aarón y sus hijos hacían el sacrificio, y dice, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros, porque vieron la gloria de Dios. El pueblo vio la gloria de Dios y el pueblo únicamente deseaba rendir la adoración perfecta a Dios. Yo me imagino todo el pueblo de Israel humillado delante de la poderosa presencia de Dios. Porque Dios en este momento, Él enviaba un fuego. Y ese fuego era una prueba total de que Dios era grato con esa ofrenda que se hacía. Dios era grato con esa ofrenda que se hacía. Ahora llegamos al capítulo 10. Vemos a dos hombres, a Nadab y Abiú. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué sucedió con ellos? Yo me he puesto a mirar este texto y aquí ha sucedido una gran tragedia. Miren lo que dice el texto. Capítulo 10, verso 1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Fuego extraño. ¿Qué pasó aquí? Sigamos leyendo. Que nunca les mandó. ¿Quién mandó que colocaran este fuego? Un fuego grato, apto para la presencia de Dios. Dios mismo, ¿cierto? Y dice la palabra que nunca les mandó que colocaran ese fuego. Verso 2: y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¡Qué gran tragedia! Aquí nos está diciendo el Señor algo muy importante, iglesia. Aquí no estamos tratando de improvisar las personas que le servimos a Dios. Aquí Dios está demandando total santidad. Aquí algo pasó con estos dos hombres. Algo sucedió con Nadab y Abiú. Algo sucedió con Nadab y Abiú. Y no fue nada bueno lo que sucedió con ellos. La Biblia dice que ellos presentaron fuego extraño. Al principio yo me puse a meditar, bueno, ¿qué es fuego extraño? Sería que se fueron en adulterio, fueron en fornicación, sin arrepentimiento y se presentaron delante de Dios. O fue que de pronto del fuego que tenían que tomar del incensario correcto, tomaron fuego de otro lugar para colocarlo en el lugar en donde Dios demandaba la adoración. ¿Sería eso? ¿O sería que de pronto le dijeron una mentira a alguien y no se arrepintieron de esa mentira? ¿O cometerían uno de los pecados que el Señor había puesto como ley en Éxodo capítulo 4 en adelante, que son los 10 mandamientos? ¿Violarían uno de ellos?
Sabemos que entre uno de estos mandamientos había una violación a la ley de Dios. Y este fuego extraño que estos hombres presentaron fueron causa fatal para muerte inmediata delante de Dios. Dios en este tiempo no daba por inocente a nadie. Dios no daba por inocente a ningún sacerdote que iba y colocaba fuego extraño. Ahora imagínense la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Cuando nosotros le atribuimos a Dios obras que no pertenecen a Dios. Eso es una ofensa y una blasfemia total al Espíritu Santo. Ananías y Zafira, ¿qué les sucedió? En el capítulo 1, capítulo 5 del libro de Hechos, del 1 al 5, dice la palabra que ellos mintieron al Espíritu Santo. ¿Y qué les sucedió? Murió Ananías y murió Zafira. Porque tomaron de la ofrenda, del dinero de la heredad y sustrajeron para ellos, que no era necesario porque es que era de ellos, pero ellos habían dispuesto en su corazón darle esa ofrenda a Dios. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? El apóstol Pedro en el versículo 3 dice: porque Satanás llenó sus corazones. Satanás llena el corazón de mucha gente que a veces no quiere mostrar valor grato, ofrenda grata delante de Dios. Y este tipo de sacerdotes, este tipo de ministros, este tipo de personas son dignos del juicio de Dios. Eso ocurrió con Nadab y Abiú. Pero vemos aquí que Nadab y Abiú, si leemos el versículo 3, Moisés le dice a Aarón, esto fue lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Dios está demandando santidad total. Dios está demandando, mis amados hermanos, santidad. Ahorita estas dos alabanzas que mi esposa y mi hijo cantaron, qué alabanza y qué representación a la verdadera adoración. Cuando vas a orar, cuando vas a comunicarte con el Señor, ¿de qué manera lo haces? La Biblia dice que a los que a mí se acercan, me santificaré. Vayan al Salmo capítulo 33, verso 1. No descuide el libro que estamos leyendo de Levítico. Salmo capítulo 33. Dice la palabra del Señor de esta manera. Salmo 33, 1 dice: alegraos, oh justos, en Jehová, y en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que en la integridad y en la pureza Dios se glorifica. Que cuando tú vayas a presentarte delante de Dios, lo hagas con integridad y con santidad. La Biblia dice que Dios no tomará por inocente aquel que haya profanado su nombre. Y eso está diciendo el Señor en esta noche, iglesia. Hermano, es una exhortación con amor. Es una exhortación con amor. Que cuando prestemos este servicio a Dios, esta adoración, porque el que ministra es un adorador más, lo hagamos con el corazón y lo hagamos con santidad. Que no se llene nuestro corazón de hablar en una predicación de nuestros hermanos que están presentes, sino que hablemos con amor, con exhortación, con verdad, con palabra de Dios. La Biblia dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Yo me he enfocado en estos últimos cultos, de ministerio, porque a mí me fortalece mucho estos cultos de ministerio, porque yo estoy estudiando lo que es el ministerio, que es un ministro de Dios, cómo debe presentarse al Señor. Y Levítico capítulo 10 nos muestra correctamente qué es un ministro de Dios. La Biblia dice en el versículo 3 del libro de Levítico que los que a mí se acercan me santificaré. Y en el verso 33, capítulo 1 de los Salmos dice: alegraos, oh justos, en Jehová, y en los íntegros es hermosa la alabanza. Dios se goza cuando tú vas a su presencia con santidad y pureza en el corazón. Eso se alegra a Dios. Dios se satisface, Dios se emociona. Yo me imagino la sonrisa de nuestro Señor cuando usted se acerca a Él por un corazón sincero, constricto y humillado.
Ahí Dios se glorifica y Dios puede sacarte de la esclavitud de donde estás ahorita oprimido y oprimida, amado hermano. Y ahora mucho más cuando estamos en Cristo. Porque ya la gloria de Jehová no es exterior, ahora está aquí dentro de nuestro corazón. La Biblia dice que nos ha dado de su Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, verso 5 dice: y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5, 5. Dice la palabra del Señor, la palabra de Dios es clara. Dios nos ha dado ahora de ese amor, de ese gozo, de esa paz, de esa abundancia de su Espíritu para que vivamos en Él. De que ya no vivamos una vida hipócrita, fingiendo de que verdaderamente somos, cuando en verdad no lo somos. Amén. Esto hace parte de lo que Dios está demandando para todo aquel que ejerce el ministerio. Es más, todos nosotros somos reales sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, mi amado hermano. Y ese que nos sacó de allí fue nuestro real sacerdote, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que nos ha rescatado de esa mala y vana manera de vivir. Amén, amada iglesia. En el capítulo 96, también el salmista hace esta observación. Capítulo 96, verso 9, el Señor dice otra vez: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Oiga lo que nos está diciendo el Señor: en la hermosura de la santidad. Salmos capítulo 96, verso 9. En la hermosura de la santidad. Hermanos, ¿quién es perfecto? Solo Dios es perfecto. Jesús, cuando se le apareció el hombre rico que aparece en Lucas 19 y Mateo 18, le dijo, le dice: maestro bueno. Jesús le dice: no, uno solo hay bueno, y es Dios. Y sabemos que Jesús era santo, santo, santo. Eso en el hebreo, a mí me encanta, es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Eso dice en el hebreo, eso significa una exaltación grande: santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, 1 y 2 dice: cuando yo estaba en la gloria excelsa y sublime, y todos los querubines decían: santo, santo, santo. Ese es el Dios al que estamos sirviendo usted y yo. Amén. Hermano, no es cualquier cosa, no es cualquier situación, no es cualquier adoración lo que le va a presentar al Señor. El Señor merece, y dice la palabra, que Él se goza en la hermosura de la santidad. Y a los íntegros de corazón, para Dios es hermosa la alabanza. Amén. Y toda aquella persona que tal vez siente en su vida ese deseo intenso de adorar a Dios, de sentir satisfacción de su vida, porque su vida tal vez la siente vacía, la siente sin sentido. Yo trabajo, duermo, como, trabajo, duermo, como. Todos los días es la misma rutina. Estoy aburrido de esta situación. Mi trabajo me parece como canzón. La palabra dice que echemos toda vuestra ansiedad, toda nuestra necesidad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, dice el Señor. Pero cuando estamos metidos, cuando estamos en el ministerio, porque usted está en el ministerio aunque no lo crea, usted es real sacerdocio, otra vez lo digo, primera de Pedro 2:9, dice que somos real sacerdocios y pueblos